¿Por qué las cadenas de suministros cambiaron para siempre? Actualmente, las cadenas de suministros mundiales están en serios problemas y no se pronostican mejoras ni en el corto ni en el mediano plazo. Luego de un reciente brote local y nuevos estrictos protocolos para contener la crisis sanitaria, el aeropuerto de Shanghái Pudong tiene los almacenes de carga aérea atascados. Restricciones similares por la crisis sanitaria mantienen a más de 120 buques portacontenedores atascados y a la espera en el puerto de la ciudad, el Shanghái Ningbo. Sucede algo parecido en uno de los centros de fabricación más importantes del sur de China, en Shenzhen. Por los problemas relacionados con la crisis sanitaria, hay escasez de choferes y acumulación masiva de pedidos. Esto ha provocado que los costos de transporte terrestre se hayan disparado hasta en un 300%. En los principales puertos de todo el mundo se ven barcos portacontenedores estacionados durante días, cuando antes todo funcionaba como un reloj. Esta es una de las peores congestiones de la historia, y esto es solo una parte del asunto, porque hay más problemas. Las sanciones en Europa están ocasionando estragos. Una ruta que pasaba por Rusia y que servía para llevar mercancía desde China a Europa, ahora debe hacerse por mar, lo que retrasa la llegada a destino de más de 1 millón de contenedores. La invasión rusa también ha cortado líneas de suministro claves para el aceite de girasol, el trigo, el aluminio y el níquel, entre muchos productos y materias primas más. Una situación que hace que los precios se disparen. Y la lista es larga. Si la crisis sanitaria creó grandes problemas para las cadenas de suministro globales, casi colapsándolas en 2020, la guerra en Europa y las nuevas restricciones en China amenazan con romperlas y crear una crisis nunca antes vista. Vamos por los pormenores. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Lo que antes parecía sencillo, el envío y la recepción de mercancía de un país a otro, ya no lo es tanto. Resulta que la cadena de suministro a nivel internacional es muy compleja, frágil e interconectada, por lo que está expuesta a una gran variedad de situaciones, como catástrofes naturales o políticas restrictivas por conflictos entre naciones. Pero es muchísimo más vulnerable a eventos con tantas repercusiones, como las crisis sanitarias globales o una gran guerra. Y si ambos eventos ocurren al mismo tiempo, más vale tener un plan B, C, D y todos los posibles. Esta caótica situación, que amenaza con convertirse en la nueva normalidad, una llena de retrasos y averías, está forzando a las compañías a que adopten nuevas estrategias para evitar el estancamiento de sus bienes. Lo cierto es que todas las empresas deben adelantarse en los problemas rápidamente si quieren sobrevivir, aunque eso no será fácil y costará mucho. Las interrupciones de suministro mundial prometen empeorar. El profesor de estrategia en cadena de suministro de la Universidad de Cranfield en el Reino Unido, Richard Bilden, refiriéndose a estos eventos difíciles de predecir por su rareza y el gran impacto que producen, ha dicho: ocasionalmente solíamos tener eventos de cisne negro. El problema en este momento es que tenemos toda una bandada de cisnes negros que vienen hacia nosotros. El profesor expresó, además, que antes, para administrar una cadena de suministro, se utilizaba el 80% del tiempo y los recursos en lo previsible, mientras el otro 20% se empleaba en las posibles sorpresas. Ahora, esos porcentajes prácticamente se han invertido, por lo que cada vez son más las compañías que invierten en herramientas o tecnologías que permitan una mayor visibilidad sobre cómo fluyen sus mercancías, y así tener más oportunidad de predecir los posibles estancamientos o cuellos de botella. Everstream Analytics es una compañía que recopila y analiza datos de las cadenas de suministro globales. Su directora ejecutiva, Julie Gerderman, predice que los problemas recientes en Shenzhen, China, provocarán un efecto dominó. Al respecto ha dicho: se retrasará la producción de las fábricas de la región y la congestión provocada por los retrasos en los envíos será tan fuerte que el mundo recordará el catastrófico bloqueo que ocurrió en marzo del 2021 en el Canal de Suez. Mientras la cadena de suministro recibe golpes desde China, en Europa, la invasión de Rusia a Ucrania también está haciendo su parte. Hay grandes retrasos de materias primas y productos que en casos extremos dejaron de circular. Productos necesarios para fabricar piezas de automóviles, cables, fundas para asientos y hasta nuestras tortillas y tacos llegan con dificultad. Algunos alimentos escasean y han aumentado de precios.
La mercancía proveniente de China y que pasaba en tren por Rusia para surtir a Europa, ahora debe llegar por mar, lo que ha producido muchos problemas y retrasos. Pero lo peor es que la mayoría de los efectos económicos del conflicto bélico en Europa no se sentirán en el corto plazo. Se habla de semanas e incluso meses. Por ejemplo, en el caso de los fertilizantes, Rusia exporta cerca del 15% del suministro global. Antes de que empezara la invasión, ya tenían una tendencia alcista en los precios. Ahora, poco más de un mes después, registran un aumento del 40%. Y todos coinciden en que seguirán subiendo mientras continúe la inestabilidad en la cadena de suministro, lo cual ejercerá una poderosa presión en la producción de alimentos en todo el mundo y disparará los precios. Las posibles opciones para mitigar el problema en las cadenas de suministro son escasas, llevarán tiempo, requerirán de mucho dinero y de cooperación internacional. El experto en comercio exterior del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, William Range, opina para Wire lo siguiente sobre el panorama general de la cadena de suministro mundial. Las conexiones son demasiado profundas y demasiado grandes. No van a desaparecer por completo. Es la tormenta perfecta entre la crisis de salud, la guerra, la agitación comercial y el creciente antagonismo entre Estados Unidos y China en temas económicos. ¿Qué tanto nos afectará los problemas de suministro? No solo en los artículos básicos, hasta en las opciones para comprar teléfonos habrá inconvenientes. Golpe a la tecnología. Estos son algunos de los inconvenientes que darán de qué hablar por este colapso. Menos iPhones. El sector de la tecnología en Asia está siendo duramente castigado por los efectos de la guerra en Ucrania y la inflación. El gigante tecnológico estadounidense Apple es una de tantas compañías que está teniendo dificultades actualmente por los problemas en la cadena de suministro. Son fuertes golpes los que recibe la compañía de la manzana mordida en su cadena de suministros, centrada en China. Además, teme que haya una demanda más débil de lo esperado por los distintos problemas internacionales. Así que, si bien el iPhone SE es su primer smartphone económico con tecnología 5G y buscaba vender todos los posibles para ganar terreno en el mercado de los teléfonos de gama media, ahora Apple intenta reducir los pedidos a sus proveedores en 2 o 3 millones de unidades para el siguiente trimestre. Con la intención de reducir los inventarios, los pedidos de AirPods también se redujeron en aproximadamente 10 millones de unidades para todo el 2022. Autos más caros. Al sector de los autos no le va mejor. Toyota Motors predice que el costo que tendrá que pagar por las interrupciones en la cadena de suministro es de alrededor de $520 para la producción de cada vehículo. El aumento en los precios de las materias primas es el principal responsable, y aunque $520 pueda no parecer mucho, para un auto Toyota sí se multiplica por los 10 millones de autos que la nipona tiene planeado fabricar, sí que es un duro golpe para las finanzas de la compañía. Y es que el precio del níquel, el paladio y el aluminio alcanzaron máximos históricos poco después del inicio de la guerra en Ucrania. Y estas son 3 materias indispensables para la producción de autos: el níquel para las baterías, el paladio para los convertidores catalíticos y el aluminio para las piezas. Tesla sufre por los aumentos en el níquel y el litio, por lo que ha tenido que subir los precios de sus productos. Un caso preocupante es el paladio. Cerca del 40% de su producción mundial proviene de Rusia, de la compañía minera Norilsk Nickel. El 4% del níquel que se comercia también sale de Rusia, y aunque no parezca mucho, ese déficit desestabiliza el frágil equilibrio de los precios en un mercado tan volátil. Con el aluminio ocurre lo mismo. Rusia es el segundo productor y representa el 5% en todo el mundo. Los temores por escasez están disparando sus precios. Todas las dificultades para adquirir la oferta de metales de Rusia por las fuertes sanciones ha provocado que los compradores busquen fuentes alternativas, sobre todo con las compañías mineras que operan en las ricas tierras de África, como Impala Platinum, Japan. Es una frenética competencia para asegurar el suministro de las materias primas, en la que ganan aquellas primeras compañías automotrices que se arriesgan a intentar cambiar de proveedor y tengan el dinero suficiente para pagar el incremento de precios, que probablemente sea constante. Todo esto derivará en autos más costosos para la mayoría de los fabricantes de autos. El director financiero de Honda, Hokei Takeuchi, comenta lo siguiente para el medio Asia Nikkei. Por lo general, absorbemos los costos a través de nuestros esfuerzos internos para reducirlos, pero el aumento es demasiado grande para lograrlo. Fuertes cuarentenas en China. En las últimas semanas en la región del sur de China, principalmente en Shenzhen y Dunhuan,
Muchos trabajadores en los centros de fabricación han estado contagiándose con un nuevo brote del enemigo nanoscópico. Esto a pesar de las fuertes políticas del gobierno para contenerlo. La situación es preocupante porque el país asiático se enfrenta al mayor brote desde el mismo inicio de la crisis de salud en Wuhan, hace 2 años, lo que está provocando serios problemas en las cadenas de suministro porque ahora se ven interrumpidas, como ya señalamos. El nuevo brote en estas importantes ciudades manufactureras ha causado que hayan sido prácticamente cerradas. Yongxin Liao, analista de Control Risk, dijo al prestigioso medio Foreign Policy: carreteras cerradas, bloqueos en un mayor número de ciudades, infecciones en una empresa de servicios express y las preocupaciones del gobierno y el público sobre los paquetes contaminados con el visitante nanoscópico han retrasado y en muchos lugares interrumpido el envío dentro de China, lo que a su vez afectará el mercado de transporte de contenedores. Y al referirse a las compañías manifestó: las empresas de toda China se enfrentan ahora no solo a más políticas de la crisis de salud, sino también a políticas más complejas. El mayor desafío ahora es el rápido aumento de casos asintomáticos en el último brote. La dificultad para detectar tales casos sugiere que los bloqueos actuales podrían prolongarse dado que China está poniendo fin a su política de cero crisis sanitaria. Si bien es cierto que una gran parte de las compañías se están reabriendo, algunas de las fábricas no han podido hacerlo. Sin la producción indispensable de las fábricas, sin empresas de transporte terrestre capaces de trabajar a la capacidad necesaria y con puertos operando con restricciones, la cadena de suministro mundial enfrentará una nueva turbulencia. Lo más alarmante es que se prevé que el problema del brote podría empeorar en las próximas semanas, ya que en otras regiones y países como Hong Kong, Nueva Zelanda o Corea del Sur ha sucedido, a pesar de que también se han aplicado políticas duras contra el enemigo nanoscópico. Incluso si no ocurriera este catastrófico escenario, el simple hecho de luchar para contener los contagios significará que los cierres durarán un buen tiempo. ¿Cómo los confinamientos en China afectarán la economía global? Son más de 50 millones de personas las que han sido obligadas al confinamiento en China desde mediados de marzo del año 2022. No pueden salir de sus casas para ir a trabajar y en algunos casos, por ningún motivo. La diferencia actual con respecto al inicio de la crisis sanitaria es que comenzó afectando el centro de Wuhan, una zona importante para la economía china. Pero ahora hablamos de 2 puntos clave para el comercio global, Shenzhen y Shanghái, para que el gigante asiático pueda cumplir su rol en las cadenas de suministro globales. El columnista de Foreign Policy, Adam Tooze, dice al respecto lo siguiente de todos los temores existentes que hay acerca de la cadena de suministro. Después de todo, tuvimos a la madre, al padre, al abuelo, a la abuela de todas las conmociones. Ya sabes, con la crisis de salud en 2020, nunca hemos visto algo así. ¿Y qué pasó con el comercio mundial? Se recuperó. No creo que vayamos a tener cadenas de suministro masivamente redundantes para chips, teléfonos inteligentes o automóviles porque simplemente es demasiado costoso mantener este tipo de capacidad de reserva en el sistema. Lo que probablemente obtendremos es una serie de ciclos de auge y caída provocados por la escasez. El columnista cree que habrá un ajuste en la cadena de suministro que será impulsado por las nuevas diferencias entre pérdidas y ganancias, originados por la escasez e inflación, y que los costos serán asumidos por los consumidores finales, como siempre. Efecto dominó en las cadenas de suministros. Es imposible predecir qué tanto resultarán afectadas las cadenas de suministro, cuánto tiempo tardarán en regresar a la normalidad, o si siquiera es algo posible en el futuro. Hay antecedentes por lo que ocurrió cuando estalló la crisis sanitaria. La recuperación comenzó pronto. Pero ahora es diferente. La guerra en Europa parece cambiar las cosas de forma permanente, y en China los hechos parecen estar lejos de mejorar por el nuevo brote. Además, hay que sumarles las crecientes tensiones entre China y Estados Unidos, que son otra amenaza de gran calibre. Si nada mejora, y por lo contrario, los escenarios empeoran, viviremos un efecto dominó que romperá la cadena de suministro cuando caiga la última ficha, y sea imposible, al menos temporalmente, restaurarla. Inflación, escasez, posibles nuevos conflictos por materias primas, sanciones, crisis financieras, desplome de monedas, más pobreza, hambruna y un sinfín de males podría ser parte del resultado. Aunque solo sería temporalmente, si algo sabe hacer la humanidad, es reconstruirse. Sin embargo, los problemas provocados por el hombre no son los únicos que afectan a la cadena de suministros. ¿Cómo el cambio climático está hundiendo aún más a las cadenas de suministro? El cambio climático es la amenaza que menos publicidad tiene cuando se habla de los problemas en las cadenas de suministro, y la realidad es que esto podría convertirse en una mucho más grave.
y eso ya se está sintiendo. Si bien la crisis sanitaria y la misma guerra en Europa son problemas serios, no dejan de ser temporales. En contraposición, el cambio climático es un problema que se va a extender a largo plazo. El académico de Residencia de Infraestructura Marítima de la Universidad de Rhode Island, Austin Becker, plasmó lo siguiente en un estudio de Yale. El cambio climático es una crisis lenta que durará mucho tiempo y requerirá algunos cambios fundamentales. Cada comunidad costera, cada red de transporte costero enfrentará algunos riesgos asociados y no tendremos suficientes recursos para realizar todas las inversiones que se requieren. El aumento del nivel del mar es la amenaza potencialmente mayor de todas las que nos trae el cambio climático para las cadenas de suministro. Aunque ahora, faltando años para que el aumento del nivel del mar comience realmente a afectar las infraestructuras costeras y puertos, el clima ya hace de las suyas, incendios forestales, inundaciones, huracanes, congelamientos y en otras formas. Veamos algunos. En febrero de 2021, el congelamiento de Texas fue históricamente el responsable del peor apagón energético involuntario en Estados Unidos. El año pasado, en la vía fluvial comercial más importante de Europa, el río Rin, el deshielo y las fuertes lluvias lograron que las orillas comenzaran a reventar, causando interrupciones en el transporte marítimo. Las inundaciones en China en julio del año pasado provocaron interrupciones en el suministro de productos como el carbón, maní, cerdos e hizo que varias fábricas cerraran. El huracán Ida azotó la costa del Golfo de México en agosto de 2021 y dañó infraestructura crítica para la producción de plásticos y productos farmacéuticos en Estados Unidos. Además, provocó desvíos de camiones que llevaban suministros a todo el país. La lista es larga y podríamos seguir por varios minutos. En resumen, el cambio climático será un problema cada vez más grande. Las cadenas de suministro mundial es más un problema que un beneficio. Hay 4 puntos clave para entender por qué las cadenas de suministro mundiales se han vuelto tan complicadas. Primero, los problemas geográficos y políticos globales. No hay que explicarlo mucho. Un claro ejemplo es todo lo que causa la guerra en Ucrania. Segundo, la logística cambió. Antes todo se daba por sentado. Se esperaba que, al enviar una mercancía, esta llegara a tiempo y sin problemas porque sobraban compañías para realizar el trabajo. Justo en estos momentos, mirar cómo era el pasado podría parecer un sueño, mientras se vive una pesadilla logística llena de retrasos, aumento de costos y un sinfín de problemas. Tercero, la presión ambiental. No es negativo para el mundo, pero sí es complicado para las compañías implicadas en las cadenas de suministro. Las compañías son presionadas cada vez más para que operen de forma más amigable con el ambiente, por ejemplo, reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que implica fuertes inversiones. Cuarto, la salud en épocas de crisis sanitaria. Bueno, China es el mejor ejemplo de cómo una de ellas puede colapsar todo el sistema de suministro. La crisis sanitaria en China, la invasión en Ucrania y otros problemas actuales prometen agudizar aún más el caos que padece la cadena de suministro mundial. El panorama no es el mejor y no falta mucho para que una nueva realidad comience a sentirse en todo el globo. Hablamos de escasez, inflación y más pobreza. Solo crucemos los dedos para que estos efectos sean menos dramáticos de lo que esperamos. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también conozcan por qué las cadenas de suministro podrían cambiar para siempre. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.